Soy Antón Díaz, Vamos a ir avanzando un poco para que no se quede. Simplemente agradeceros, reiterar el agradecimiento a los que ya conocimos ayer en la apertura de esta Universidad de Primavera, daros la bienvenida a quienes os incorporáis hoy. Recordaros que tenéis unos folletitos en los que aparece la página web del Instituto Asturias 2030, donde podréis consultar un poco lo que queráis. Y a lo largo de la sesión se os pasará una hoja por si queréis introducir vuestros datos para recibir información, colaborar con el Instituto o lo que sea, ¿no? Os dejo con Shana Herbert, estudiante de Psicología y activista estudiantil, que va a presentar la primera sesión de esta tarde. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos aquí en la tercera charla de la Universidad de Primavera, que este año, en su primera edición, trata un poco sobre el tema de la Unión Europea y su futuro. En este caso nos queríamos centrar un poquito más en hacer un análisis profundo sobre los cambios que se están dando en la sociedad y en las personas desde el punto de vista un poco más sociológico, psicológico y desde el punto de vista de la filosofía también. Haciendo énfasis en cómo se está promocionando la felicidad individual en un momento en el que está aumentando mucho las desigualdades, la precariedad, el trabajo precario y el desempleo público, la corrupción, la deuda, etc. Y es por ello que esta charla lleva por título La industria de la felicidad, capitalismo, malestar social y recetas de mansedumbre. Tenemos con nosotras una mesa muy completa, en la cual se encuentran aquí a mi derecha Jorge Moruno, que es sociólogo, investigador en el campo de las transformaciones del trabajo, que es uno de los responsables del desarrollo del discurso de Podemos en sus inicios, coautor de varios libros y autor de La fábrica del emprendedor, Trabajo y política en la empresa Mundo. A mi izquierda, Juan Ponte, licenciado en Filosofía, miembro de la Sociedad Asturiana de Filosofía, concejal de Cultura, Empleo y Promoción Económica del Ayuntamiento de Mieres y secretario de Acción Política de Izquierda Unida de Asturias. Y por último, José Carlos Sánchez, profesor de Historia y Teoría de la Psicología de la Universidad de Oviedo y cofundador y coorganizador de la Red Académica Internacional y Multidisciplinar Psicología Popular, la cultura de la autoayuda y la industria de la felicidad. Y también cabe mencionar que, bueno, conociéndolo un poco más a nivel personal, por haber sido profesor mío, también muy buen profesor y que siempre apoyó y contribuyó mucho al movimiento estudiantil. Y bueno, la estructura un poco de la charla será la siguiente. En un inicio hará una intervención de aproximadamente 15 minutos cada uno de los ponentes. Les plantearé una serie de preguntas para generar un poco de debate también abierto al público y finalmente pues podréis hacer las preguntas que consideréis. Y para empezar, pues bueno, le cedo la palabra a José Carlos. Muy bien, Shana. Muchas gracias. Laura, ¿me pones el...? Yo es que traía una ansia porque Inés es capaz de esto del estilo docente. ¿Hace falta mantenerlo? Sí, ¿no? En fin, lo que trataré es de ser lo más breve posible. A ver si en 15 minutos lo voy a perder tiempo haciendo presentaciones. Hablamos de industria de la felicidad. Cuando hablamos de industria, hablamos de un negocio. En el mundo del que vamos a hablar, la dimensión del negocio es fundamental, pero aparte de que lo trataré de presentar esa dimensión del negocio, hay otras dos dimensiones que parecen fundamentales, que tienen que ver con la ideología, con el uso ideológico y con el propio chasis teórico, filosófico. ¿No se oye bien? Eso, que la otra dimensión
que es a lo mejor un poco más pesada o aburrida, pero que a mí me interesa y creo que voy a intentar contaros algo de ella, es la del chasis filosófico o teórico respecto de qué es individuo, cuáles son las relaciones individuo-sociedad, en fin, este tipo de cuestiones. Y quiero hablaros de estas tres dimensiones. Estoy escuchando y me oigo rarísimo, de verdad. Respecto de dos ámbitos que son muy conocidos y que son indudables, que forman parte de la industria de la felicidad, que son la industria de la autoayuda, la literatura de autoayuda por un lado, y por el otro la psicología positiva. No sé si con esto que os digo suena muy lejano, pero en cierto modo son las dos series o secuencias dentro de toda la tradición norteamericana. La primera, desarrollada en el mundo de la cultura popular. La segunda ya pretende ser una especie de santificación académica de muchas ideas que están presentes en la cultura popular. Vamos a ver un poco, no me enrollo. La autoayuda, que es, ya os digo, un fenómeno que sustituye en las librerías a los libros de psicología. Ya no hay libros de Freud o de Skinner, sino libros de autoayuda. Y que vende más que la Biblia, y que, bueno, lo habréis visto en cualquier librería, en cualquier... produce una cantidad de dinero, de títulos, de publicaciones realmente desaforada. El núcleo de la literatura de autoayuda, tal como la conocemos, es norteamericano, pero quiero de entrada presentar la idea de que está en expansión, igual que está en expansión la psicología positiva. Esa expansión se va llevando a cabo de una manera muy peculiar, se ajusta en según qué país, a según qué tradiciones, demandas o culturas de ese país. Y os pongo sencillamente tres ejemplos para volar sobre ellos y pasar a Estados Unidos. En China, que desconocía totalmente la autoayuda, a partir de las transformaciones políticas en China, hay una necesidad también por parte de los sujetos de reajustarse a esas demandas, y entonces, primero, una, digamos, secuencia de autoayuda traducida, es decir, de manuales norteamericanos, normalmente traducidos, pero enseguida empezó a haber autores chinos que ya venden más y que lo que hacen es un ajuste a ciertos aspectos de la cultura china, sin dejar de mantener los pilares de los contenidos esenciales de autoayuda que ahora vemos. En México, por ejemplo, hay una tensión siempre entre el viejo peso de la sociedad patriarcal y tradiciones más modernas, más progresistas, y hay autoayuda para unos y autoayuda para otros. Pero el núcleo de la concepción del yo, de su relación con los otros, sigue siendo el mismo. Y en Italia, por ejemplo, porque es diferente esto, resulta que desde la reciente unificación de Italia, relativamente, hay una preocupación peculiar por hablar al individuo, a diferencia de otros países, a diferencia de España, no como un puro yo particular, individual, sino como alguien que forma parte todavía de un proyecto político, en este caso una Italia que debe ser construida. Y entonces, paradójicamente, los manuales de autoayuda, algunos de ellos, pero muy vendidos, todavía incorporan o desarrollan esta idea de ciertas virtudes que deben ser desarrolladas no solo para la felicidad o para el desarrollo individual, sino para que ese desarrollo contribuya a una nueva Italia. Ejemplos, como veis, de cómo se reajusta en cada sitio un mismo fenómeno. En Estados Unidos es inmensa la producción y solo quiero presentaros un caso, que es el de, no sé si os suena, Rhonda Byrne y su famosa serie de libros, El secreto, el poder, héroe y la magia. De lo más vendido en Estados Unidos, las traducciones de lo más vendido aquí, sobre todo la primera, El secreto, millones de referencias si entráis en Google, en fin, está en todas partes, libros, películas. Si me pasas una diapo, Laura, vemos a Rondita y uno de sus mensajes esenciales, el que tiene que ver con el pensamiento positivo. Yo controlo mi pensamiento, ya veréis que ahora os cuento que ese pensamiento
es más importante que la materia. El control del pensamiento, en cierto modo, controla el mundo, y un control adecuado del pensamiento facilita o atrae que se realicen los deseos, se realice aquello en lo que estoy pensando. Pensamiento positivo. Esto que parece descabellado y que lo es bastante serio cuando se entiende cómo se usa y de dónde viene, y lo vamos a tratar de ver ahora. Ya veis, cuanto más se piensa en positivo, más y más feliz se es día a día. Sencillo, ¿no? No sé por qué no sois felices. Dame para atrás, por favor. Bueno, esto os lo había traído por si, dándoos cuenta que no sois felices, queréis hacer un cursillo. Este está en Argentina, pero los hay en todas partes. Como veis, forma parte de la industria. Hay cursos, hay reuniones en los hoteles, hay... En fin. Dame para atrás, Laura, por favor, y vamos a esta para ver un poco los rasgos básicos de la primera que teníamos, para ver un poco los rasgos básicos descabellados, verdaderamente, de los libros de Ronda. Los libros de Ronda no son los únicos, no es la única autoayuda que hay en Estados Unidos, pero ya os digo que es inmensamente vendida, inmensamente popular y bastante representativa del corazón del problema. La posición básica, no se cortan un pelo, puesto que en Estados Unidos la espiritualidad y el mundo religioso pesa más, mucho más que entre nosotros, y pesa además, como sabéis, de una manera que no consiste en ajustarse formalmente a un modelo religioso, sino que hay religiones a la carta, entonces la gente es muy liberal en eso, no hay problemas con decir estas cosas. El punto de partida es abiertamente espiritualista y mágico, lo que os decía. Básicamente la concepción de una persona, un individuo, es la de un ser que es más bien espíritu que materia, la materia secundaria, que forman en el límite parte de la divinidad y por tanto no tiene límites. A medida que se desarrolla puede ser más y más feliz, más y más cercano a algo que tenga que ver con la divinidad. Y como os decía antes, el pensamiento, el espíritu, si se maneja adecuadamente, tácticamente, para pensar las cosas que interesa pensar y quitar del pensamiento las cosas que no interesa pensar, acaba por atraer, por una supuesta ley que enuncian y llaman ley de la atracción, haciendo un uso desquiciado de la mecánica cuántica, desquiciado, el pensamiento, según eso entonces, en la medida en que se fija en sus objetos, atrae esos objetos. En la medida en que se fija en el dinero o en la suerte o en el amor, acaba por atraer esos objetos, porque hay una especie de armonía cósmica tal que, sin hacer más cosa que pensar, eso llega. Esta idea, que no tiene pies ni cabeza en la modernidad, es una idea que formó parte del Renacimiento, es Bagia, y tenía su sentido en el Renacimiento. Cuando se pensaba, en fin, no voy a entrar en ello, cuando se pensaba que el manejo de los símbolos era en el fondo el manejo del mundo, y entonces los símbolos manejados a través del pensamiento o de un ensalmo eran capaces de transformar el mundo. El mago Merlín, cuando hace ensalmos, ¿no? Esto pertenece a un tiempo, pertenece al Renacimiento o a la Edad Media y desaparece con el mundo moderno, con la ciencia moderna, pero aquí no, aquí está presente. Eso como metafísica, pero después lo que nos interesa también, como os decía, es la cuestión ideológica y política. Esa manera de ver al individuo es alguien que está destinado a hacer el camino de su felicidad y que no tiene ninguna razón de fondo para implicarse con los demás. No tiene ninguna razón profunda para creer que su felicidad implica tejerse con la de los demás. Básicamente, y se lo enuncia muchas veces, no siente que deba nada a nadie, se lo debe al universo, porque el universo se lo da. Cuando lo pide, el universo se lo da. Por último, ya veis lo que pongo ahí respecto de la paralización política. Esas son ideas explícitas dentro de los libros de Ronda. Ya sabéis a qué juegan. Por ejemplo, el no te quejes. A ello está dedicado libros enteros, libros traducidos al español importantes, Un mundo sin quejas.
no te quejes del mundo. Lo único que puedes hacer es acoplarte a él, disfrutarlo, fluir con él en la medida en que puedas y ser feliz en el mundo tal como está dado. Argumentos de tipo liberal, como veis ahí, están incorporados también. La lucha política no merece la pena, el fin de uno es la felicidad y la felicidad puede obtenerse con una praxis adecuada. No hace falta plantearse cambiar el mundo, son cosas... Ni los otros ni el mundo afectan esencialmente a mi vida o mi felicidad si yo lo hago bien. Muy bien. Pásame la siguiente, por favor. Y ahora viene, no sé cómo andamos de tiempo. ¿Me quedan 4? Bien. A ver cómo hacemos la historia americana en 4 minutos. Quería sencillamente plantearos la secuencia que nos ayuda a entender esta locura. Esta locura no es católica, esta locura viene de un contexto y de un marco que es protestante y en concreto calvinista. El calvinismo hizo sufrir mucho a los americanos al principio y a los europeos también, precisamente por la idea de que son un alma sola en el mundo, un alma que no depende de los demás para la salvación, ni siquiera del amor, como en el caso católico, que está predestinada y encima no lo sabe, y que en el fondo es un pozo de pecado. Así que es un alma atormentada, sola en el mundo, con un destino. Eso los americanos, gracias a ellos y no a su Dios, lo transformaron. Y lo transformaron para generar la nueva religión americana, el trascendentalismo, que es la religión del optimismo. Costó un proceso filosófico y metafísico, pero al final desembocaron en una posición que es bastante fácil de reconocer, y es el núcleo de todo lo que viene detrás. El yo es un alma, pero no un alma negra, sino un alma que es sencillamente un microcosmos en un macrocosmos, parte de la divinidad y por tanto llena de potencialidades, no cerrada y muerta, condenado no, sino en potencia, camino. Y ese camino entonces abre la esperanza, es el optimismo americano. Y es un camino entonces que cada cual se plantea como autodesarrollo, para su salvación. Fijaos que el otro sigue estando ajeno, pero por lo menos aquí hay optimismo. Y entonces ese camino empieza a recorrerse bajo la idea de un autodesarrollo, autocontrolado, autodirigido y muy esforzado, como era esforzada la vida calvinista. Muy esforzado. Perdonad que no mire de ese lado, pero... Le he hecho una mirada de reojo a la diapo y no miro mucho por ahí. Entonces, como veis, esta posición trascendentalista, que tiene muchos ecos ilustrados, parte del yo, pero no desprecia al otro, porque el desarrollo de ese yo implica la virtud. Es un desarrollo virtuoso, es un desarrollo esforzado. El yo tiene que responder a unos valores, controlarse. Y esos valores implican valores sociales, valores públicos, implican al otro. Aunque no sea primario, implica al otro de una manera seria. Pues esta implicación es la que desaparece en el segundo paso. Muy complejo también, a través de la progresiva fusión de estas ideas con el capitalismo de consumo, a lo largo del XIX. Llega Freud, se desata o se da rienda suelta al deseo. El deseo no es malo, contra lo que la religión había dicho, se empieza a defender el deseo, se funde la idea del deseo con la de consumo. Consumir en un Estados Unidos industrial que arranca como imperio es patriótico, empieza a ser patriótico, la propia praxis del consumo, y lo que había sido un esfuerzo en torno a la virtud empieza a ser un esfuerzo de autorrealización del yo en torno a la riqueza, al éxito, en fin, a los valores del consumo, del capital. El último paso, en ese contexto está, en el contexto del paso 2, toda la raíz del pensamiento positivo, metafísica, lo que acabamos de ver proyectado al presente en Ronda, la raíz de ideas como que la mente cura la enfermedad, cosas de ese tipo. El tercer paso es el que protagoniza la psicología positiva, que es una disciplina académica, es una disciplina formal en la psicología, una disciplina que se presenta como ciencia experimental o disciplina empírica experimental, con todos los honores de eso.
cuyo trasfondo es el mismo, pero que por supuesto evita los excesos más descarados metafísicos, pero sigue manteniendo, como os muestro ahí, que ese yo es el que prima, que la tarea de la vida sigue siendo la realización de la felicidad, que por supuesto el otro en la medida de lo posible debe ser respetado, pero no es esencial para la constitución de mi felicidad, y tampoco es esencial la transformación del mundo. Lo que importa es cambiarse a uno mismo progresivamente y no el mundo. Y lo que ellos plantean sobre todo es que la felicidad consiste en vivir, sentir emociones positivas. En fin, las que no son odio, rabia, angustia, en fin, poned las que queráis, ¿no? En una vida lo más cargada posible de emociones positivas, se supone que se alcanza ese autodesarrollo y esa felicidad. Lo importante de esta transformación, de esta legitimación científica, que ya se coordina con ideas más radicales del neoliberalismo, es cómo opera en todos los ámbitos ya sociales. Ponme la siguiente, por favor, Laura. Ahí os pongo ejemplos de ámbitos en los que abiertamente la psicología positiva entra y plantea que puede decir cosas, hacer aplicaciones, claramente en el mundo de la salud, claramente en el mundo, y esto es central, en el mundo del trabajo, en el mundo del marketing, el mundo de la definición de qué es un trabajador, qué tiene que pensar de sí mismo, cómo tiene que afrontar la relación con la empresa, esta idea del trabajador feliz, positivo, donde ya prácticamente no hay diferencia entre el yo del trabajador y los intereses de la empresa. Tiene que estar dispuesto a una total flexibilidad, a una plena entrega, totalmente motivado, en fin. Esos son los rasgos precisamente de la felicidad, la implicación con algo a lo que me entrego, y en esa entrega surgen mis emociones positivas y soy feliz. Es decir, que hay una fusión o confusión entre el trabajo y la propia realización de uno mismo. Todo un discurso generado para presentar así la relación del yo y el trabajo. Al mundo militar, bueno, aparte de la escuela, esto es muy serio también, hay una puja por meter en la escuela hoy, en nuestra escuela, cursos de psicología positiva que enseñan a los niños a controlar emociones, a mantenerse en positividad o en emociones positivas. Y nada, por acabar, un espacio también de presencia en el mundo militar. Ese es el fundador de la psicología positiva, el que va de camo, no, el otro, Martin Seligman, con uno de los generales con los que sacó adelante el mayor acuerdo de colaboración de psicología con las Fuerzas Armadas de todos los tiempos, para hacer psicología positiva con absolutamente todos los soldados norteamericanos. Muy discutido y dicen que fue un fracaso, vamos, que tuvo sus problemas, pero quiero que veáis que lo de la expansión va en serio, y los millones que se metieron, las subvenciones, los apoyos de grandes instituciones conservadoras, como la Templeton, la Fundación Templeton, como la Coca-Cola, empeñada en el Instituto de la Felicidad. ¿Os suena las cosas de Coca-Cola? Con Punset aquí, en fin, en todos los ámbitos, y en todos los ámbitos con un marchamo científico. No es ya las locuras que pueden, vamos, las locuras metafísicas, que pueden servir para cierta conciencia de la popular, sino que ahora se presenta como que ya sabemos científicamente qué es la felicidad, cómo debemos caminar hacia ella, de manera que es eso, no es otra cosa, sabemos cómo, así que si tú no quieres, empiezas a ser un problema, puesto que te vuelves un tóxico, eres un negativo, molestas, planteas problemas. Yo creo que no me queda tiempo. ¿Cómo voy? Solo quiero decir una frase. Como veis, aquí hay ese armazón religioso no desapareció nunca. Un alma sola en el mundo sin los otros.
sin que los otros sean constitutivos de la formación de ese alma. La psicología experimental, la psicología que yo conozco, muy buena parte de la psicología es la que mejor nos enseña precisamente a ver que esto es basura, que el yo solo se forma socialmente, que el yo solo puede partir de un organismo darwiniano que no tiene ningún destino en la felicidad necesariamente, pero tampoco tiene ninguna esencia. Esto, a cabo, es sencillamente la posibilidad de que tengamos otros modelos de psicología para pensar estas cosas. Esos modelos existen, están hechos, pero no funcionan, no están digamos, en el candelero, tienen menos peso, tienen menos apoyo académico, político, en los ámbitos en los que nos movemos, pero existen. Si queréis, hablamos de ellos en otro momento, más adelante. Muchas gracias, José Carlos. Bueno, y a continuación os dejo con Jorge Moruna. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. No es la primera ni la segunda vez que vengo a Asturias y estoy encantado de venir cuantas veces sean mejor. Así que para mí es un placer estar aquí con vosotros y con vosotras. Pensando el título del debate que tenemos en torno a la idea de la industria de la felicidad, ¿no? Uno siempre tendemos a pensar cómo en el estado de las cosas, cómo puede ser aquello que sucede y está plagado de datos de precariedad, datos de, por ejemplo, en España se ha triplicado el consumo de psicofármacos desde la entrada de la crisis. España ya es el país que más psicofármacos consume. En España ha aumentado un 20% el número de suicidios desde la crisis y podríamos estar sacando datos y datos de lo que es la precariedad, lo que son las horas no pagadas, lo que significa que el trabajo ya no te garantiza una vida digna y ya no garantiza salir de la exclusión social, no es que lo diga yo, lo dice la Comisión Europea, o lo que significa el constante aumento de la brecha de desigualdad. Pero esto, en mi opinión, que es obviamente cierto, creo que muchas veces, y sobre todo la gente que estamos muy politizada, cuando no paras de ver datos y de alguna manera como a construir la realidad, como diciendo, ¿cómo puede ser algo tan obvio para mí y tan difícil de transmitir y tan difícil de convencer? Y yo creo que ahí nos falta un elemento fundamental, que es el elemento que moviliza aquello, digamos, ¿qué es aquello que moviliza lo que funciona? ¿Cómo puede ser que el neoliberalismo siga convenciendo incluso a veces a los más desfavorecidos de que es no solo la mejor forma, sino que es la única forma de concebir la vida? Es decir, cómo de alguna manera moviliza las pasiones con una especie de promesa de libertad, y en qué se basa esa promesa de libertad, que a pesar de dejar por el camino innumerables cadáveres, a veces literalmente, cómo puede seguir siendo hegemónico y cómo sus expresiones electorales o las formas más terminadas, no sé, estoy pensando, la forma más descarnada sería Macri en la Argentina, pero recientemente Macron en Francia, cómo puede ser que las mismas lógicas que nos han traído hasta aquí salgan reforzadas después de la crisis. Es verdad que modificando, incorporando una serie de elementos nuevos, pero sigue siendo profundamente hegemónico. Entonces ahí habría que investigar qué es aquello, cuál es el régimen de deseo que moviliza esas pasiones en su favor. Y aquí creo que habría que empezar a pensar elementos fundamentales que constituyen nuestra propia sociedad. Por ejemplo, la norma de la competencia. Cómo de alguna manera las personas no es una fuerza de trabajo que tengamos, sino que nosotros mismos somos una empresa de nosotros mismos. La idea que anexiona ciudadanía a empresario de nosotros mismos, la idea que hace de nosotros un capital que tiene que estar constantemente actualizándose, que tiene que saber venderse en sociedad, es algo que de alguna manera genera toda una serie de contornos, de pautas culturales que funcionan a modo de dominación sobre la población. Todas estas técnicas de coaching, todas estas técnicas de la psicología de la autoayuda, del pensamiento positivo, hacen las veces lo que en su tiempo fue el látigo del negrero o la libreta del capataz, que de alguna manera, digamos, como que refuerza y le da una vuelta de tuerca a las técnicas de dominación, porque ya no es un otro desde fuera, ya no es alguien con una libreta o digamos un capataz que te impone las cosas. Hacia donde vamos es que tu propio deseo
se acopla al propio deseo del neoliberalismo, es decir, que tú acabas deseando aquello que constituye la sociedad, así que es como mucho más complicado porque ya no ves a alguien desde fuera que te obliga, ¿no? Lo que explica muchas veces el filósofo Slavoj Žižek, ¿no? Que dice, antes, en la época de la disciplina, era mucho más fácil entender cuál era tu espacio y cuál era el del jefe. De alguna manera el jefe te ordenaba algo, te decía, te obligaba a que hicieras algo y tenías un espacio que diferenciaba a uno de otro. Decía, ahora con la modalidad de jefe posmoderno, que es tu amigo, con el que te vas a tomar algo, digamos, se genera como un clima de amistad que te impide ver esa separación donde tú sigues siendo un trabajador que está sometido a una serie de relaciones sociales, lo que pasa que ahora parece ser como que han desaparecido. Entonces, en esta modalidad es como todo mucho más complicado. Este régimen del deseo, que es una forma totalitaria, basada en la constante muestra de felicidad, lo vemos en cosas como muy cotidianas, ¿no? Por poner algunos ejemplos. El otro día aparecía una noticia en El Mundo, creo que era. Se llama... El nombre se llama de la tipa, Daniel Ryan, que es la hija del señor de Ryanair. Y el titular era una emprendedora hecha a sí misma. Ella no ha querido seguir los pasos del padre, ha heredado 600 y pico millones de euros, eso no pasa nada, pero ella es una emprendedora que se ha hecho a sí misma y ha decidido seguir su propia línea de ropa. Nadie te cuenta cuáles son las condiciones de posibilidad que tiene esa persona en comparación con cualquier otra persona para poder hacerse a sí misma. Eso como que queda oculto, ¿no? Pero es esta idea de que se ha hecho a sí misma y ha querido trazar su propio viaje en esta vida. Esta idea es una idea del yo emancipado de la sociedad, donde lo único que nos diferencia a cualquiera de nosotros con ella es quererlo mucho y desearlo mucho, porque lo que estamos es de alguna manera ante la idea de la soberanía del yo, la idea del reino de la voluntad, donde, como decía el anuncio de Caja Madrid de 2006, que os lo recomiendo para ver lo que era realmente el horror, persigue el dinero, ¿no? Venía a ser, terminaba con la idea de si quieres, puedes, ¿no? Bueno, entonces lo que te diferencia con esa persona es que tú si quieres, puedes. Esto tiene, obviamente eso se puede exportar a cualquier ejemplo de la realidad. Por ejemplo, el otro día había un tipo en Twitter, un ultraliberal, que ponía un tuit de un señor con un carrito ahí bajo el sol, no sé, que vendía cosas y decía, este hombre ha decidido, en lugar de quedarse en un asilo o en lugar de quedarse disfrutando de su pensión, ha decidido emprender y salir adelante, y es un hombre que lo hace obviamente por necesidad, que está vendiendo con un carrito. Entonces le dan la vuelta y hay como una especie de, ¿cómo lo diría?, de devenir discurso de la lucha de clases. Es decir, ¿qué es un rider de Deliveroo? ¿Sabéis? Estos que son la aplicación móvil que van como cargado como un Sherpa y vas repartiendo. Y uno me decía, oye, ese no es un precario. Ese en realidad es un microemprendedor independiente que ha decidido tomar las riendas de su vida. Claro. Y te quedas como diciendo, hostia, es un microemprendedor que ha decidido liberarse, emanciparse de las cadenas, de las conquistas sociales, y ha decidido insubordinarse ante la realidad. Y aquí, esto no es algo que únicamente se ve en el mundo laboral, yo creo que va conformando lo que es el conjunto de contornos como una pauta cultural que, digamos, describe el conjunto de contornos de nuestra vida. Lo vemos, por ejemplo, con aspectos como Instagram. Instagram, de alguna manera, representa o exalta esa idea de vidas filtradas, vidas constantemente que irradian felicidad, donde todo el mundo está feliz, donde todo el mundo tiene vidas perfectas y donde, de alguna manera, se basa en cómo la realidad se ha sustituido por el simulacro y cómo en nuestra vida real lo que tenemos que hacer es aspirar para tratar de estar a la altura de la imagen que hemos creado de nosotros mismos. Entonces se constituye como una especie de mundo donde, como la mercancía, una foto se compara con otra foto. Entonces se construye como un mundo donde millones de personas están constantemente colgando fotos para que el resto le dé importancia a esa foto, al mismo tiempo que el resto está colgando las fotos para que le den importancia a su propia foto. Es decir, a nadie le importa la foto del resto, nos importa en tanto y cuanto importe nuestra foto. Así que es como un baile de máscaras continuo y constante. Lo vemos, no sé, tú cuando te metes en Facebook o cuando te metes en Twitter, es como una máquina ávida de hambre, de información constante para luego venderla, que te pone
¿En qué estás pensando? ¿Qué tienes en mente? Mételo, lo pone. ¿En qué estás pensando? Continuamente es como que quiere más. Es un monstruo de las galletas que quiere más y más información. Y esto, de alguna manera, el desarrollo político-financiero laboral del neoliberalismo lo impregna y lo incorpora todo. Como digo, es un monstruo de las galletas que parece ser como que no deja espacio a nada que se quede fuera. El neoliberalismo puede ser... ¿Cuánto tiempo me queda? Vale. El neoliberalismo puede ser perfectamente gay-friendly. Hay un Airbnb para gays, ahora, con el orgullo en Madrid. El neoliberalismo puede ser multicultural, puede ser Starbucks diciendo yo quiero ofrecerle trabajo a los refugiados. Puede ser perfectamente ecológico. Hay un anuncio ahora de Toyota. De hecho, tiene dos, puede ser democrático y ecológico, uno que reivindica la democracia más allá de votar cada 4 años y que cada acto importa, y nosotros fuimos los primeros que pusimos un coche que es un híbrido, así que de alguna manera cambias el mundo a través del consumo, ¿no? Y tiene otro en el cual dejas el coche aparcado y te coges el autobús porque ahora captan, entienden, el mercado para esto es muy listo, y entienden que hay una tendencia cada vez más grande de preocupación social en torno a lo sostenible y a lo ecológico. Y ellos lo que quieren es, bueno, el greenwashing, ¿no? De alguna manera rearticularlo y adaptarlo sin poner nunca en cuestión la razón de todas las razones, que es el goce continuo de la acumulación, la necesidad constante de acumular y valorizar el valor, es decir, la rentabilidad continua y constante para que siga reproduciéndose la máquina. Y ya para terminar, creo que lo más perverso de todo es aquello en lo que se apoya el neoliberalismo, que vendría a ser como una especie de doble realidad invertida. En mi opinión, creo que el neoliberalismo se apoya en un anhelo de su propia destrucción. Es decir, ¿qué es aquello que impulsa a la gente, incluso al que peor vive, a seguir fascinado por una idea de libertad, autonomía, decisión? Porque obviamente cogen todos estos significantes y los adaptan. En mi opinión, lo que hay detrás es un anhelo y una esperanza por dejar de ser trabajador. Es decir, por emanciparte de tu propia condición de trabajador. Lo hacen a través del embudo de la competencia, de una especie de horca neoliberal, donde obviamente no van a pasar todos. Pero ese anhelo por dejar de ser aquello que te ha tocado ser, es decir, por dejar de ser trabajador, es decir, la parte que te toca ser dentro de la relación con el capital, es aquello que impulsa el deseo del neoliberalismo. Es decir, si yo vivo en un piso de 30 metros cuadrados con un salario irregular, con unas condiciones precarias, tengo una aspiración, tengo un imaginario, una promesa de libertad que me diseña una idea donde puedo dejar de ser aquella condición de miserable que tengo. Y por eso funciona. Todo al contrario de lo que hacen algunas lecturas anticapitalistas, que es reivindicar aquello que te toca ser dentro del capitalismo, es decir, reivindicarte como tu propia reproducción de trabajador. Y esto es algo como que te choca. De alguna manera el neoliberalismo se impulsa a través de una especie de deseo anticapitalista, de emancipación del propio trabajo asalariado de su condición de trabajador. Y al contrario, lo otro lo que hace es reivindicar la propia perpetuación como trabajador. Por eso, y para concluir, en mi opinión, solo vamos a poder transformar la realidad y jugar la batalla capaces de ganarles al deseo neoliberal si somos capaces de poner encima de la mesa un imaginario más fuerte que sea capaz de hacer imaginable una sociedad más libre. Y eso no pasa, en mi opinión, solo por reivindicar aquello que nos están quitando o por reivindicar un pasado, digamos, muchas veces mistificado, sino por ser capaces de batallar el futuro. ¿Por qué Macron en Francia ha ganado? Es un discurso profundamente neoliberal, pero es capaz de articular una especie de trama histórica según la cual te presenta la posibilidad de emanciparte y de ser libre. Lo que tenemos que rechazar es el modo en el cual se articula esa idea, pero no la necesidad de emanciparse y de ser libres. Es decir, de alguna manera el neoliberalismo le ha robado al movimiento obrero la aspiración por dejar de ser clase, es decir, por la abolición de las clases. Obviamente eso no le interesa en realidad al neoliberalismo, pero esa idea, ese anhelo, esa aspiración es, en mi opinión, lo que está detrás. Y muchas veces esto nos resulta profundamente complicado, porque si por algo se define la posmodernidad es por esa especie de separación, por adoración de lo simbólico siempre y cuando nunca se lleve a cabo. Es decir, es un juego de espejos donde todos somos conscientes de que nadie se cree nada
y a todos nos fascina lo que sucede o lo que queremos, porque sabemos que nadie se cree nada y nadie se va a creer nada. Por poner un ejemplo muy rápido, en la serie de House of Cards hay un momento dado cuando el vicepresidente, que es Underwood, va a comer a una barbacoa que lleva un amigo que vive en un barrio popular, un amigo negro que vive en un barrio popular. A este hombre le compra una franquicia su barbacoa, Freddy's BBQ. Y lo que pretende la franquicia que se lo compra es calcar exactamente el ambiente cutre, el ambiente popular, rasgado, nada perfecto, en modo de franquicia. Y claro, el hombre cuando lo vende dice, no, yo no quiero que sea algo cutre, yo quiero que sea algo bueno. Y le dice, no, es que lo que vende es que sea cutre, porque la gente quiere vivir la experiencia de ir a comer a un sitio de verdad, a un sitio real, sin la necesidad de tener que ir a tu barrio. Es decir, vivir la experiencia es lo que está más de moda en las élites. Lo que está más de moda es ser lo más tirado posible, ir a un hotel de 7 estrellas que tenga apariencia de chabolas, pero que sea por dentro, que sea perfecto. Zapatillas que cuestan 400 euros, pero que tienen apariencia de estar rotas y mugrientas. Pantalones que vienen incorporados con una mancha de barro. Todo esto que suena muy estúpido es muy real. Y eso cuesta 400, 500 euros para arriba. Así que, de alguna manera, todos vivimos en Matrix, pero a diferencia de la película de Matrix, hay una escena en la cual el tipo que traiciona está comiéndose un filete y dice, yo sé que este filete es mentira, pero me gustaría saber que es de verdad. La diferencia con Matrix, la nuestra realidad, es que todos sabemos que ese filete es mentira. Y aún así preferimos comernos la pastilla azul. Esa es la gran encrucijada que tenemos, que todo el mundo sabemos que es todo mentira, pero que nadie quiere dejar de vivir en esa propia mentira. Así que la verdad dolorosa de la realidad es que la realidad es la verdad dolorosa. Muchas gracias, Jorge, y a continuación os dejo con Juan Ponte. Bien, voy a ser breve. Buenas tardes y gracias a todas y todos por la invitación. En primer lugar, quería abordar la cuestión de las relaciones entre la felicidad y la precariedad. Yo recuerdo que en una ocasión, como concejal de empleo del Ayuntamiento de Mieres, recibí una oferta para desarrollar un curso de adaptación a las circunstancias sociales por parte de los emprendedores y para alcanzar la felicidad, ¿no? Entonces lo que te enseñaban era una serie de actitudes con C necesarias para abordar plenamente y de manera positiva tu trabajo, un conjunto de aptitudes con P, habilidades sociales e inteligencia emocional. A nadie se le escapa que este sintagma de adaptación a las circunstancias sociales para ser feliz, lo que se quería decir con ello era acepta la erosión de tus derechos sociales, de tus derechos laborales y acepta la explotación en el trabajo, ¿no? Entonces, creo que lo primero que habría que decir es que la precariedad no es una circunstancia nueva o un elemento constitutivo actual de la clase trabajadora. La clase trabajadora históricamente siempre fue precaria. Por tanto, lo primero que defendería aquí es que no hay una nueva clase social que sea el precariado, ¿no? Contra ciertas tesis de Tony Negri, Michael Hart, etcétera. La precariedad siempre fue una circunstancia, una nota intencional de la clase trabajadora. La novedad no está solamente en la desregulación de los derechos laborales, sino en el estado de ansiedad y de estrés que genera la celularización del trabajo, la fragmentación de los horarios, de los centros de trabajo, etcétera. Y el mito de la felicidad, ya comienzo diciendo que es un mito capitalista, individualista, que precisamente sirve para la aceptación de esta situación de desregulación laboral, de precarización y de explotación. Comenzaba antes el compañero diciendo que la noción de felicidad es una idea metafísica, y esto es así, pero no en sus orígenes. Quizás por deformación profesional, yo estudié filosofía, soy incapaz de abordar una idea sin analizar su génesis, su etimología. En la constelación semántica de felicidad, en el latín, felicidad no es nada metafísico. La felicidad es la felación. La felación, así lo digo, es la acción de mamar. Felicidad viene de felatio. Y está emparentado también con ferendo, que tiene que ver con la fertilidad, la fecundidad, la abundancia. Por tanto, la noción de felicidad, como todas las nociones, por otra parte, es una noción procesual, dinámica y operatológica. Tiene que ver con la fertilidad, con la capacidad de roturar y abonar un campo.
¿no? Esto ocurre también en paralelo con la noción de cultura, que tiene que ver precisamente, al igual que la noción de felicidad, con la agricultura, ¿no? La noción de cultura viene precisamente de ahí, de la agricultura, es la capacidad de roturar un campo. Y hasta que Cicerón no emplea el sintagma de cultura animi, ¿no? Que es la cultura del alma, que es un desplazamiento metafórico en este caso, no se emplea la noción de cultura tal como entendemos hoy. Por tanto, la felicidad, como digo, se refería a una acción física tan concreta como sería la propia de la felación, pero es verdad que efectivamente con el paso del tiempo, históricamente, se va convirtiendo en una idea metafísica absorbente. ¿Por qué? Ya se apuntó en esta mesa sobre el palé, que después haré una crítica a lo del palé, ya se apuntó en esta mesa que la noción de felicidad precisamente tiene que ver con un vuelco en la ideología estadounidense, un paso del calvinismo, ¿no? Del nacimiento de América, al pensamiento de lo que se llamó la ciencia cristiana, el nuevo pensamiento, etcétera, que era frente a la concepción pesimista calvinista de que tenemos que estar constantemente deprimidos y tristes, haciendo autointrospección, inspección de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, etcétera, a una serie de sectas religiosas no protestantes, como digo, la ciencia cristiana se denominaba, el nuevo pensamiento, etcétera, se les ocurrió la idea de que Dios era una energía cósmica universal, una mente única, en clave armonista, que nos conecta a todos, el todo con todo, y que por tanto tenemos que ser felices. Tenemos que ser felices para trabajar mejor, etcétera, etcétera. Esta idea, que es un delirio absoluto, sin embargo, se empieza a tomar en serio cuando Seligman es nombrado como presidente de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, que se empieza a tomar en serio esta noción, como digo, de pensamiento positivo, etcétera. Entonces hay una anécdota muy interesante que se narra en este libro que os recomiendo encarecidamente, Sonríe o muere, en el que Seligman, que al parecer era un tipo borde y triste y demás, ¿no? Pues dice, joder, hay que ser felices, ¿no? Y entonces dice, un día buenamente empieza a abrirse ante mis ojos una especie de nuevo mundo de placeres, no sabemos si con felación o sin felación, que ejemplifica en un día de primavera despejado el final de la canción Hey Jude de los Beatles, fotografías de bebés y corderitos, que esto tiene que ver con la infantilización de la sociedad en la que vivimos también, ¿no? Fotografías de bebés y corderitos, o sentirme frente a un magnífico fuego al anochecer mientras cae la nieve. Pero comenta esta autora, y a mi juicio con razón, Barbara Heinrich, ¿no? Dice, pero cuando parece a punto de dejarse arrastrar por el hedonismo, sabéis que el hedonismo es una corriente ética que lo que propugna es la búsqueda del máximo placer, ¿no? Y esto es precisamente lo que hay que impugnar, que el pensamiento positivo no tiene absolutamente nada que ver con el hedonismo, y en esto Zizek se equivoca completamente, y ahora me voy a referir, ¿no? Entonces, como dice, pero cuando parece a punto de dejarse arrastrar por el hedonismo, Seligman, ¿no? El presidente de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, o al menos por una versión quiz capitalista del relajo, se frena en seco, lleno de desaprobación calvinista de sí mismo, y le urge al lector a poner más énfasis en perseguir la gratificación y menos en el placer. Es decir, más en el esfuerzo personal y menos en las felaciones, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el pensamiento positivo, como decía, no tiene nada que ver con el hedonismo, con la búsqueda del placer absoluto, y hereda del calvinismo la absoluta constante introspección, la amargura de estar constantemente pensando en nuestros sentimientos, en la manera que tenemos de concebir la realidad, etcétera, ¿no? Por tanto, la sociedad capitalista en la que vivimos, frente a lo que dicen autores como Slavoj Zizek, no es una sociedad hedonista. Lo que dice Zizek es que si el hedonismo es la búsqueda del placer absoluto, la contradicción del capitalismo en su fase actual postfordista sería que es una imposición. Entonces, imponer la búsqueda de felicidad es una contradicción, ¿no? Pero, sin embargo, como digo, no vivimos en una sociedad hedonista, vivimos en una sociedad que busca la absoluta y constante introspección en los sentimientos, en los pensamientos, etcétera, ¿no? Eso por lo que tiene que ver con la génesis de la noción de la propia felicidad. Es una ideología individualista que busca que ante problemas que son grupales, problemas que son de clase trabajadora, buscar soluciones individuales. Y esta es una de las funciones precisamente que tiene el mito de la felicidad. ¿Cuál es uno de los problemas que nos tendría que incitar a la reflexión?
cuando en las izquierdas, se dicentes o no, se denominen como se denominen, se empieza a infiltrar de alguna manera esta ideología neoliberal capitalista. Y por eso me refería con la cuestión de los palés, espero que nadie se lo tome a mal. Hace un par de días tuve que dar una charla en Mieres, en el Rincón Cubano de Mieres, con Faustino Zopico, acerca de ¿de qué hablamos? De la cultura y socialismo. Y la charla pues se dio con un palé. Y cuando miro alrededor veo que también había banderitas triangulares, ¿no? Y faltaba lo que hoy traigo aquí, que es la bombilla de filamento. Y la bicicleta en la pared, ¿no? Entonces ya tenemos el pack de lo que es realmente la gentrificación aceptada por la izquierda. A mí los palés me gustan, quiero decir, pero el problema está en que si yo voy al monte a ver mariposas o a recoger setas o a lo que sea, y voy yo individualmente y estoy solo, pues más o menos estaré libre, seré una persona libre y mi acto lo hice con la libertad de acción, de una acción reflexionada, independiente, que no individual, etc. Sin embargo, si voy al monte a recoger setas o a mirar el paisaje sublime y hay otras 200 o 500 personas a mi alrededor, igual hay que reflexionar si mi acción es una acción individual, independiente, o es una acción determinada socialmente. Porque efectivamente, y precisamente por eso, además como está Jorge, traigo la camiseta de Hegel, ya decía Hegel que el deseo es el deseo del otro. El deseo está configurado imaginaria y simbólicamente a partir de los otros, de terceros. Entonces nosotros deseamos lo que se desea en el mercado capitalista, precisamente. Entonces, lo del palé, las banderas triangulares, etcétera, significa la capitulación ante el deseo capitalista que está asociado a la gentrificación, es decir, a la subida de los precios de los alquileres, para que las personas que siempre vivieron en esos barrios pues se tengan que marchar, sencillamente, y que haya una nueva clase, no clase media, ¿no? Porque la clase media, saber qué significa esto. Decía el sociólogo Wallerstein que la clase media sería aproximadamente el 10% de la población mundial, ¿no? La clase rica el 1% y el 10% la clase media, pero bueno, después todos somos clase media. Quiero decir, con esto voy terminando y después ya damos más cera, que si vamos aceptando esos valores simbólicos de la propia ideología felicitaria, pues realmente estamos ante la capitulación en esas ideas. Y precisamente uno de los mitos de nuestro tiempo es precisamente esa, la felicidad, ¿no? Porque la felicidad se basa en el consumo, y ya termino con esto, en la autoinspección constante de nuestros sentimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Quería preguntar, porque os veo todos bastante acalorados, si podéis abrir un par de ventanas para que corra un poco el aire. Muchas gracias. Bueno, quería abrir ahora un poco de debate. Voy a plantear yo una pregunta, pero bueno, que cualquier persona que quiera intervenir, aparte de los ponentes, pues es bienvenida su aportación. Yo creo que todos y todas, después de vuestras intervenciones, nos quedamos así como un poco pensando, vale, muy bien, pero ¿y qué alternativas tenemos a todo esto, ¿no? ¿Hacia dónde vamos como sociedad para luchar contra este individualismo, esta competitividad y cómo nos están aplastando, ¿no? Un poco como sociedad con todo este tipo de ideas? Entonces, ven un poco también desde la sociología, la psicología, la filosofía, cómo podemos combatir un poco esta nueva moda. Bueno, siempre es la pregunta que aparece. Claro que es una pregunta que ya se formularon qué hacer, ¿no? Esa es la gran pregunta. Obviamente nadie va a tener una respuesta como una guía de, bueno, pues mañana hay que hacer eso, pasado lo otro. Primero porque eso se construye más en colectivo, y segundo porque ¿a qué nivel entendemos qué es cambiar las cosas? Quiero decir, como solución, digamos, de garantizar unos mínimos de vida digna al conjunto de la población, obviamente todo el mundo perseguimos eso, pero ¿eso significa en sí mismo cambiar las cosas? O sea, ¿a qué nivel ponemos la discusión? Si lo ponemos como a nivel más macro, yo diría que hay, a día de hoy, 3 grandes salidas. Una es la sociedad de los emperdedores, es decir, esta idea más como pues, lo
que estamos viendo, ¿no? Lo vemos en todos los días en la televisión, yo qué sé, desde el jefe infiltrado hasta programas pagados por la televisión pública, de emprende, búscate la vida, la solución está en ti, bueno, todo lo que se ha venido comentando, ¿no? Esta idea de que todos somos accionistas de nuestra fuerza de trabajo y todos tenemos que saber vendernos en un mercado competitivo donde tienes que formarte constantemente para ser empleable y poder formar parte de un proyecto empresarial. Que es una idea donde el que no pueda correr mucho, el que corra poco, el que se tropieza, se queda atrás, ¿no? Una sociedad de accionistas, que es una sociedad que desprecia la democracia y que por lo tanto desprecia cualquier decisión tomada políticamente colectivo, que es la sociedad más o menos soñada por Hayek, aunque el Estado sigue teniendo un gran papel. Otra solución, otra vertiente, vendría a ser una especie de repliegue reaccionario, que es un poco lo que encarnan fuerzas más como Le Pen. Es decir, una idea de hay un pasado donde fuimos mejores, tratemos de rebobinar la historia para quedarnos ahí, no movernos ahí. Eso es complicado. Es complicado porque aparte se le añaden elementos obviamente xenófobos, porque toda la idea de una especie de entender la comunidad en un momento muy concreto. En última instancia, en todas las opciones siempre está en juego quién define lo justo y lo injusto, eso es así desde Aristóteles, y quién define la comunidad y qué entendemos por comunidad y qué modelo de convivencia entre las distintas partes de la sociedad se puede llegar a, digamos, a acordar o a entender. Y en última instancia, para mí la tercera opción es una reinvención democrática de nuestras sociedades. Pero cuando digo reinvención es hacernos cargo, digamos, de nuestro pasado, pero siendo capaces de construir desde las miserias del presente la riqueza de lo posible. Es decir, no solo reivindicando aquello que estamos perdiendo, sino siendo capaces de producir nuevos criterios de ciudadanía acordes al siglo XXI. Y esto, en mi opinión, y yo sé que esto es polémico, pero que para mí es lo fundamental, que es de alguna manera una vuelta a Marx, que no al marxismo. Es decir, una vuelta a entender cómo pensar la sociedad de hoy, cómo pensar un bienestar más allá de la sociedad del empleo, cómo pensar la ciudadanía más allá de identificarnos como trabajadores, cómo poder emanciparnos y cómo poder robarle al neoliberalismo, que sí que está articulando esa idea de cómo dejar de ser un trabajador, cómo dejar de estar subordinado a otro, cómo puedes ser libre, cómo puedes decidir. Todo esto, obviamente, articulado bajo la lógica de la competencia mordaz, pero que en sí mismo autonomía, decisión, libertad, son conceptos que en sí mismo no tienen nada de malo, siempre están sujetos a disputa, siempre están sujetos a un conflicto. ¿Cómo podemos hacernos cargo de estos conceptos? ¿Cómo podemos entender la libertad de una manera y la riqueza? ¿Cómo podemos entender una riqueza que no sea únicamente la riqueza entendida como inversión del tiempo de trabajo? Es decir, ¿cómo podemos entender como riqueza el trabajo de las mujeres? ¿Cómo podemos entender como riqueza aquello por lo cual no te pagan? ¿Y cómo podemos empezar a darle valor social a actividades aunque no te paguen por ellas? Y ahí yo creo que hay un conflicto entre un ya no y un todavía tampoco. Sí. A mi juicio la pregunta leninista, porque es leninista, acerca del quehacer tiene que ver con cuál es el sujeto de la acción política, realmente. Yo antes en mi primera intervención comentaba que sería un error suponer que hay una nueva clase social, que es el precariado, y centrar todos los frentes de lucha pivotando sobre ese supuesto precariado, pero a mi juicio hay otros dos errores posibles respecto a la clase trabajadora. El primero sería suponer que la clase trabajadora es la clase industrial fabril, ¿no? Ese sería el primer error. Cuando aquí ocurre, por ejemplo, en Asturias hay más abogados que mineros, por ejemplo, hay más abogados que mineros, y que curiosamente esa sería una posición muy posmoderna, aunque lo defiendan partidos más tradicionales o partidos más clásicos, sería una visión completamente simbólica posmoderna, ¿no? Y en ese sentido sería un error. Pero a mi juicio también es un error suponer que va a haber en algún momento una vuelta al estado del bienestar fordista. Un pacto de Estado entre patronal, clase trabajadora y una serie de derechos sociales que se va a permitir a la clase trabajadora. Esos serían tres errores a mi juicio básicos. Como digo, el primero, suponer que existe una clase social que es el precariado.
El segundo, suponer un proletariado industrial fabril como mayoritario cuando esa no es la realidad político-social del primer mundo en absoluto, porque hay un desplazamiento precisamente del primer sector y del segundo sector, básicamente. Y también sería un error, bueno, esta situación que acabo de comentar, de vuelta al estado del bienestar, al estado fordista. Yo creo que el qué hacer no es solamente una acción práctica, cayendo en la dicotomía de por una parte está el pensar y por otra parte está el hacer. Vamos a ver, un error clásico del marxismo históricamente, del marxismo vulgar, fue una utilización, a mi juicio nefasta, de la metáfora base-superestructura, según la cual la base era lo fundamental, las relaciones mercantiles, resumiendo mucho, y por tanto había una analogía con el liberalismo, que hace pivotar todo sobre el mercado, ¿no? Aquello que Polanyi llamaba el molino satánico, ¿no? Que todo lo tritura. Y después estarían los elementos superestructurales que tendrían que ver con las relaciones del Estado, la religión, los aparatos del Estado, como digo, pero también pues eso, la ética, la cultura. Entonces, estas cuestiones que estamos dirimiendo de la felicidad, la cultura, etcétera, serían meramente superestructurales. Entonces, nada, cuando transformemos la realidad económica y políticamente, vendrá un mundo nuevo y esto ya se modificará. Y esto no es así en absoluto. Por tanto, la acción política significa también dar la batalla en estas cuestiones, y uno de los frentes fundamentales es el ideológico, precisamente, ¿no? Que hacerla, y ya te doy paso, o sea, luchar contra el mito de la felicidad no es que estemos deprimidos constantemente, que eso sería el otro mito, el de qué triste estoy y bueno, todo el mito que hubo también 68ista de la angustia existencial y me suicido, pero después no se suicidaba casi nadie, ¿no? O sea, que era... Sí, siguiendo lo que dices, y respecto de las cuestiones de la felicidad, yo creo que hay que tener cuidado cuando decimos que la felicidad es un mito. Quizá es excesivo y quizá perdemos el niño con el agua sucia, lo tiramos todo. Yo creo que lo que estuvimos viendo, lo que os presenté y lo que estuvimos comentando, digamos, es el ejemplo más claro de cuando se mitifica y se convierte en metafísica, que en el fondo tiene un sentido de uso ideológico, de invasión de la conciencia, de apropiación de la conciencia, esta noción de felicidad. Pero la alternativa, me parece a mí, no es sencillamente enjuiciarla como un mito. Eso es un mito. El problema de la felicidad no es un mito. Yo no sé si merece la pena meterse en esto aquí, pero precisamente porque tenemos que dar la batalla con una noción alternativa de vida, de sentido, de relación con los otros, esas cosas hay que teorizarlas, y creo que no están teorizadas. Las referencias de la izquierda, o de buena parte de la izquierda, como en Zizek, en fin, tirando de Lacan o de Freud, son, a mi juicio, penosas. Hay muchas cosas mejores para fundar una noción de sujeto capaz de construir, de dar un sentido, de participar en el vivir con los otros, y no está claramente teorizado. Y estamos hablando, por esa otra tradición analítica, por ejemplo, de una naturaleza que nos marca, una naturaleza que tiene un fondo irracional y que está impidiendo continuamente estos otros procesos de socialización. Yo creo que no está teorizado, y una de las cosas que se pueden hacer es aclararse en la izquierda. Y respecto de la cuestión de la felicidad, yo no quiero defender que... Lo que quería contaros antes, sencillamente al final, es que la felicidad no es una cosa. Nadie fijó jamás definitivamente la felicidad, pero la felicidad es un problema de un ser humano que se conoce a sí mismo de una manera distinta a la que se conoce un animal, en el sentido en que tiene una vida, sabe que tiene una vida y que tiene una muerte, y por tanto no tiene más remedio que hacer algo con su vida. Aunque sea, por ejemplo, como en Atapuerca, empezar a hacer unos primeros rituales religiosos, en fin, hacer alguna clase de gestión con la vida que empieza a saber que tiene. Y la gestión de esa vida en un sujeto complejo o moderno implica, me parece a mí, un juicio que no tiene por qué ser un juicio enfermizo, en el sentido que antes comentaba Juan, un continuo asedio del yo sobre hasta qué punto soy feliz. No tiene por qué ser eso. A mí me parece que es, desde el punto de vista funcional, un juicio inevitable sobre la aceptabilidad de mi vida, el conjunto de valores que tiene mi vida, el conjunto de satisfacciones, de sentimientos como cuerpo orgánico,
y como ser social, desde la felatio hasta el resto de las cosas. Y la evaluación de eso, el juicio sobre eso, en ocasiones, según los grados de libertad disponibles, me permite tomar alguna decisión. A veces no, a veces sí. De manera que esto nos ayudaría a entender por qué la felicidad no es una cosa. No es una cosa que una ciencia de la felicidad pueda definir. Mira, esto es la felicidad, se consigue así, yo tengo el método y te voy a hacer feliz. No, la felicidad forma parte de la gestión del vivir, del problema del vivir, de hacer una vida con sentido. Y en el sentido que antes os contaba, tiene que incluir esa dimensión antilacaniana, antifreudiana, de un sujeto, un operador darwiniano. Darwiniano quiere decir que es un bicho capaz de generar novedades, colaborar con los otros, tener sentimientos, usar los sentimientos normalmente de modo constructivo, en sentido social, o competitivo, o adaptativo. Hay que partir de eso, no lo tenemos, no lo tenemos. Hay que partir de eso precisamente para abrir posibilidades, de modo que podamos dar la batalla con una noción no alternativa en el sentido de cosa, sino una noción crítica de libertad, perdón, de felicidad, sin anularla completamente, dándole un lugar que nos podría servir precisamente como un lugar crítico, en lugar de tomarla como un mito. Si no lo entiendo mal, quien fundamentalmente pensó la felicidad como mito es Gustavo Bueno, en nuestro entorno. Y... ¿Perdona? Bueno, en el sentido de anular toda reinterpretación posible alternativa, que yo sepa, por lo menos últimamente, es bueno el que lo hace. Y es bastante discutible que esa posición sirva o no sirva para la clase de cosas que necesitaríamos hacer. ¿Puedo responder? Sí. La felicidad es una relación social en términos marxistas, y parafraseando a Marx, habría que decir que la felicidad se puede llevar, a pesar de ser una relación social, o precisamente porque es una relación social, la felicidad se puede llevar en el bolsillo, porque se monetariza y se media. Yo no quiero decir que la felicidad en todos los sentidos posibles, en esto vamos a estar de acuerdo, era por generar polémica, sea un mito. No, en absoluto. Porque es que además no sabemos de qué estamos hablando, que ese es el problema. Estamos hablando, yo lo quería circunscribir a la felicidad como mito capitalista, que es lo que nos pone de acuerdo en esta mesa. Pero cuando traducimos, por ejemplo, el término griego eudaimonía al concepto de felicidad, no tiene nada que ver. Quizás una mejor traducción sería florecimiento, entonces Aristóteles lo ligaba con la sabiduría, por poner un ejemplo, ¿no? O cuando hablamos en el ámbito anglosajón de happiness, tampoco tiene nada que ver. Quiero decir que habría que mirar idioma por idioma, etc. Yo lo quería circunscribir al mito. La felicidad no es un mito en términos generales, eso sería muy grosero, ¿no? Y ocurre que el concepto de felicidad es un concepto incompleto, que diría Russell, es decir, que hay que darle argumentos y valores para saber de qué estamos hablando. Para algunos la felicidad será la bombilla de filamento y tomar un mojito, y para otros será otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se podría debatir es cuáles son los modelos justos, equitativos, etcétera, de felicidad, etcétera. A mí lo que sí que me parece desde luego un mito es suponer que todo el mundo por naturaleza, volviendo a Aristóteles, por naturaleza, desea ser feliz, lo cual es falso. Y es peligrosísimo suponerlo así, porque estaríamos diciendo, y esta sería la contrarrecíproca, que quien no quiera ser feliz no es humano, ¿no? Entonces no se puede caer en esa generalización, y por tanto, repito, no es que la felicidad, no hay que ser infelices, digo, hay un mito acerca de la felicidad que es un mito de individualización para que no haya luchas sociales en los conflictos, etcétera, etcétera. Solo un pequeño apunte. Estoy totalmente de acuerdo. La idea o sea, creo que en última instancia el debate es: las cosas no tienen valor por sí mismas. Las cosas tienen valor dependiendo del conjunto de relaciones sociales que le den valor a eso. O un mismo objeto puede tener distintas lecturas a lo largo del tiempo. Esto lo explica muy bien el autor Stuart Hall, ¿no? La idea de una novela que es un elemento burgués o no, dependiendo de cuándo, en qué época, bajo qué relación. Igual que los símbolos. Los símbolos no tienen un valor intrínseco al propio símbolo. Un símbolo tiene valor si se inscribe dentro de una realidad que le dota de un valor, porque las cosas
dependen del sentido que se le pueda dar. Por poner un ejemplo típico, cualquier símbolo político no tiene valor en sí mismo, tiene valor si es capaz de interpelar y de construir relaciones que le doten de propio significado. Y es verdad que, lo que decía Juan, claro, que si tú no deseas ser feliz, entonces, ¿qué pasa? No eres humano. Claro, y por lo mismo con la felicidad. ¿Qué define qué es ser feliz? ¿En qué época? ¿Bajo qué tipo de relaciones sociales se construye la idea de felicidad? Lo que sí que es propio de cualquier ser humano es la capacidad de desear y la necesidad de tener que desear. Lo que pasa que muchas veces es un deseo sin objeto, que está también por definir y que se define en gran medida por el imaginario que le da sentido, es decir, el imaginario bajo el cual se desea, porque de alguna manera nosotros pensamos, digamos, los imaginarios se construyen de tal modo que nosotros pensamos dependiendo del modo en el cual imaginamos las cosas. Por eso muchas veces la gran batalla que tenemos no es tanto de demostrar una verdad o de demostrar que tenemos razón, sino de ser capaces de poner encima de la mesa una manera de imaginar las cosas que le den sentido a aquello que decimos. Por eso nunca, ninguna medida, ningún paquete de medidas, ninguna pedagogía va a ser capaz de convencer a nadie si antes no somos capaces de desearlo. Porque, y esto creo que era Spinoza el que lo decía, nosotros, los seres humanos, no nos parecen bien. O sea, no deseamos las cosas porque nos parecen bien porque las deseamos. Si tú eres capaz de, digamos, construir ese apetito de la mente, que es el deseo, luego se pueden imaginar medidas políticas, cosas viables o inviables. Siempre que en una discusión política nos encierran en la viabilidad técnica de una medida, lo que se está haciendo es despolitizar esa propia medida, porque de alguna manera se está desplazando a una discusión entre expertos donde el resto de la gente no tiene nada que decir. Así que muchas veces, que es normal, tratamos de convencer de lo bueno que es esa medida o lo viable técnicamente que es, y eso nunca te va a dar la razón de convencer algo. Te lo va a permitir si eres capaz de hacer que el conjunto de la población desee algo. Y una vez que lo desee, ¿cómo se construye su propia viabilidad? Muy bien, muchas gracias. Bueno, a continuación, si os parece bien, pues quien quiera plantear alguna pregunta, pues adelante. Y quería también remarcar, o bueno, animar a las mujeres que estáis en la sala, que muchas veces nos da un poco más de corte intervenir o lo que sea, que os animéis a hacerlo, que seguro que las preguntas son muy interesantes. Que los hombres también, pero solo quería animar.
da la impresión de que esos elementos simbólicos son muy propios de las fuerzas políticas aquí representadas, de las nuestras, por así decirlo, ¿no? Del campo popular, tanto de IU como de Podemos, por aquello de que parece que la gente más precaria o la gente más depauperada o la gente que vive las peores condiciones, los obreros en sus nuevas formas, en lo que se quiera, no parecen haberse dado muy por enterados por, digamos, nuestras llamamientos. Entonces, ¿en qué medida el hipsterismo tiene alguna potencia aglutinadora, movilizadora, transformadora? O por contra, habrá que a lo mejor ser más cutre en la línea de un Víctor Lenore o lo que se quiere, si se quiere tener algún efecto en la realidad? Bueno, digo lo de cutre, bueno, porque hay que hablar un segundo, que no hay que la cosa más compleja. Bueno, vaya con las píldoras. Sí, la cuestión, por un lado, de plantear el contraste entre catolicismo y protestantismo, calvinismo, es siempre interesante. Yo creo que en nuestra cultura, todo esto que estamos comentando, sobre todo en época franquista, era una cosa absolutamente desconocida. Fue un desembarco muy reciente. Y cuesta, a nuestra conciencia católica le cuesta un huevo asumir las tesis límite en donde la salvación, aunque sea terrena, de tu alma, tu felicidad, tu vida, no implica estructural o sistemáticamente a los otros, cuesta a nuestra tradición católica. Yo creo que ahí hay una diferencia de valor, pero no voy a entrar en ello. Por otro lado, lo que decía, lo que os presentaba al hacer ese recorrido de transformación, de alejamiento del calvinismo, generaba una situación muy paradójica. Yo os decía que, en el fondo, todo el armazón felicitario que estamos comentando sigue teniendo un eje religioso, sigue siendo en algún sentido religión, en especial por la idea de que somos un alma sola en el mundo. En el ámbito del calvinismo estaba claro por qué, porque éramos hijos de Dios, y ahora no está claro por qué. Dicen los psicólogos positivos que en cierto modo está dado en nuestra naturaleza, pues que somos seres naturales y aspiramos de modo natural a la felicidad. Pero seguimos siendo seres solos en el mundo, tal que el papel del otro no es en absoluto decisivo, salvo como instrumento. Las propias relaciones, por ejemplo, de compromiso con el otro, en la tradición del pensamiento positivo en Duro se plantean como relaciones instrumentales, abiertamente instrumentales. La idea de arriesgarse a convivir con el otro, a ser transformado por el otro, la idea de entrega, es algo que explícitamente, por ejemplo, Ronda proscribe. No te compliques la vida hasta el punto de que el compromiso con el otro genere en ti un exceso de emociones negativas. Libérate del enfermo. No tienes ninguna obligación porque solo te debes a tu felicidad. ¿Veis? Hay un eje nuclear que es religioso, porque el alma sigue sola en el mundo, lo que pasa es que ya no se sabe por qué. Es decir, que no está fundamentada. Con el calvinismo sabíamos que era porque éramos hijos de un Dios. Ahora no. Y por eso yo os planteaba que lo que hay que hacer es no abandonar el campo, sino pelear ese campo, precisamente para mostrar que es absolutamente inconsistente, deshacer ese fondo metafísico, en busca de una recuperación de cierto sentido, si se quiere religioso, de trascendencia, pero que no se puede lograr, creo yo, por una vía religiosa, sino precisamente por redefinir qué es sujeto, cómo el propio yo no existe antes que los otros, cómo se forma de la harina de los otros a través de una dinámica de génesis social de la individualidad, que nos ayuda precisamente a ver que por lo menos un principio de trascendencia está en que no estoy solo en el mundo, sino que solo existo a través de vosotros, y a vosotros ya os tengo un débito. Existo gracias a eso. Y entonces podemos empezar a hablar de ciertas relaciones de débito y circularidad, y no nos dejan en el aire, en vacío, respecto de una moral, de una idea de sentido de la vida y de gobierno del sentido de la vida, donde entraría eso que yo decía antes, la noción de felicidad no como una cosa que alguien sepa qué es, sino como el inevitable juicio que yo tengo que hacer de cómo va mi vida, cuál es su sentido respecto de marcos normativos, morales, cómo va mi vida, para poder seguir llevándola a cabo, para poder ser un ser humano. Sí, vale.
Muy rápidamente, porque ya creo que no tenemos tiempo, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que comentas. De hecho, se me ha olvidado comentarlo, pero estoy profundamente de acuerdo. No hay ningún tipo de autonomía de lo político, es decir, de mago que saca de una chistera y se inventa una realidad. Esa realidad siempre tiene que engarzar con un plano, con una realidad que haga posible ese propio discurso. Es decir, siempre tiene que haber, de alguna manera, una geografía de conflictos que desplazan el sentido común de la realidad y permiten articular un discurso que sin eso sería imposible. De alguna manera, esta necesidad de engarzar fenómenos del mundo con expresiones lingüísticas es lo que producen esos juegos de lenguaje. Sin eso, sin esa relación molecular que muchas veces pasa inadvertida, sería imposible hacer una lectura general. Y al mismo tiempo, por poner un ejemplo muy concreto, lo de Podemos. Podemos no se inventa del aire. Si la existencia de un 15M que modifica el modo en el cual pensamos las cosas y transforma o cierta parte del sentido común, hubiera sido imposible plantear la propia hipótesis Podemos. Es decir, por poner otro pequeño ejemplo, cuando alguien en alguna época de la historia se ha creído algo y el resto ha percibido que se lo ha creído, es porque existían las condiciones de posibilidad que te permitían poder creértelo. Es decir, Malcolm X era Malcolm X porque existían unas condiciones en las cuales podía ser Malcolm X y él podía llegar a creérselo y emitir un discurso que engarza, que interpela y que construye. ¿Por qué? Porque se ha creado un conjunto de subjetividades, un conjunto de realidades, un conjunto de acciones humanas, prácticas y formas de pensar, una producción de subjetividad que hace posible que Malcolm X exista como Malcolm X. Si no, sería un pirao diciendo cosas como un loco que no aterriza en una realidad donde es posible su propia existencia. Así que sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y rápidamente. Sí, no, finalizando y ya. Yo creo que el resumen sería: felicidad es un concepto polisémico, tiene muchos sentidos, acepciones, significados, etcétera. La felicidad del hipster no es la felicidad del pitecántropo ni la del homo antecesor. De hecho, yo considero que esta idea no tiene sentido a la escala del homo antecesor, por ejemplo. Por tanto, la idea de la felicidad es una idea tardía en este sentido, que aquí nos circunscribimos al mito capitalista de la felicidad, pero que la felicidad per se no es un mito ni mucho menos. Y de hecho el compañero definió en el poco tiempo que tuvo una idea de felicidad, por ejemplo, muy cercana a la de Spinoza, que tiene que ver por un lado con la sabiduría, el trabajar en comunidad. Entonces, a mi juicio, si hay una idea salvable de felicidad y que hay que defender, tiene que ver con un concepto de libertad social que consiste en la lucha no de unos contra otros, que es el modelo neoliberal, sino la lucha de unos por los otros, ¿no? Muchas gracias a los tres. Sintiéndolo mucho, tenemos que ir terminando. Igual a la salida los ponentes quizás quieran responder a alguna pregunta rápida, pero tenemos que pasar a la siguiente charla, que se titula Un fantasma recorre Europa, y de hecho os animo a que os quedéis también a escucharla. Quería agradecer mucho a los ponentes por haber aceptado la invitación, a la organización por haber contado conmigo como moderadora, y a todos los que vinisteis como público también por seguir interesados en este tipo de temas y ser conscientes de que necesitamos aumentar un poco la conciencia crítica, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Vamos a dar un descansín de 5 minutos para que os podáis airear un poco por el calor, y en 5 minutines así rigurosos volvemos, ¿eh? Venga, gracias.